Aleluya. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Declaramos en este momento que nuestros corazones están delante del Señor, dispuestos, abiertos para recibir palabra del reino, la palabra del reino. Amén. Y te bendecimos, Señor. Opera en nuestra vida. ¿Cuántos quieren transformación? ¿Cuántos insisten en que el Señor siga transformándolos y llevándolos a su propósito? El Señor tiene un plan para tu vida y ese es el que se tiene que cumplir. Y tú tienes que renunciar al tuyo para que se cumpla aquel. Y si tú pierdes tu plan, ganarás el del Señor. Amén. Gloria al Señor. Yo le puse un título, yo nunca pongo títulos, que sepamos. El título es que sepamos. ¿Y de qué es que vamos a hablar? Bueno, de todo lo que ha estado pasando en este día. Ya Chugui predicó, trajo lo que era, trajo la demostración y siguió el apóstol Paul trayendo la demostración y ahora vamos a ir un poquito a lo que se supone que se diera antes, pero el Señor lo da después, porque tenemos que aprenderlo, amén. Mis amados, cuando yo leo lo que escriben los apóstoles del Señor en las cartas, ¿cuántos han leído las epístolas? Así sinceramente, que yo conozco creyentes de 60 años que nunca en la vida se han leído ni Judas, que es la más corta. Cuando nosotros leemos lo que esa gente escribió, que sean fortalecidos con todo poder, que lleguen a la estatura del pleno conocimiento, que puedan conocer la profundidad, la altura, la anchura, la longitud del amor y uno dice, ¿y a quién ellos le escribían? ¿A quién le escribían? ¿Tú sabes cuántas veces intentando llevar la palabra de reino, Paul habló de una dimensión de vida que el Señor quiere para nosotros? El Señor nos está preparando para vivir una vida diferente que la que vive el mundo. La iglesia prepara para vivir reino, no para vivir mundo. El poder del reino. ¿Sabe lo que dice la palabra? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Nosotros estamos llamados a vivir el poder del reino y entender lo que es el poder del reino y muchas veces insistimos en enseñarles. El Señor, antes de irse, lo que hizo fue hablarles 40 días del reino, del poder del reino, de la dimensión del reino y de la vida del reino. Porque lo que el Señor está estableciendo es una dimensión de vida que se llama reino. Amén. ¿Verdad que lo han aprendido aquí, lo han escuchado aquí? Mira, hermano, cuando uno va a la palabra y se encuentra con que Juan y Pedro estaban entrando al templo y encontraron a este hombre, estaba paralítico, lo levantaron. Y después se encuentra con que Pablo se mete en una ciudad y unos demonios le caen arriba a un hombre y acabaron con él, pero el evangelio en aquella ciudad hizo que cayeran las huestes de idolatría que había contra la diosa madre Diana y se formó un revolú en la ciudad. Cuando uno empieza a ver que la palabra dice que la sombra de Pedro, que los paños de Pablo sanaban la gente, uno dice, pero ¿y qué tipo de vida es esa? ¿Cuántos de ustedes han escuchado a creyentes? Emma. ¿Cuántos han escuchado creyentes de aquí, Ciudad de Salvación?
que salen por ahí, por esa puerta y dicen, pero es que esta gente es tan exagerada. ¿Los han escuchado? Es que eso no es así como ellos predican. Tienen que tener los pies en la tierra, que ahí es donde no los debes tener. Pues tú eres ciudadano celestial. Tú tienes que tener pies en lugares celestiales y tienes que tener sus ojos arriba, donde está Cristo sentado. ¿Ok? Ahora, escuche, sigo. Vamos a ir al Antiguo Testamento un momentito. En el Antiguo Testamento nosotros vemos unas manifestaciones de poder, de prodigios, que uno dice, wow, pero ¿qué clase de vida es esta? Elías oró y no llovió por 3 años. Y volvió a orar y llovió. Moisés dio una orden y el agua se convirtió en sangre. O descendieron langostas del cielo, o descendió granizo y quemó las cosas. Y escúcheme bien. Entonces hay gente que dice, pero esos son ungidos especiales. Así que, yo le voy a contestar con lo mismo que me han dicho. Esos del Antiguo Testamento, pues yo te voy a explicar lo que es del Antiguo Testamento con ese ejemplo precisamente. ¿Tú sabes qué hacía diferente a Moisés, a Daniel? Que recibió revelación de lo que nadie podía recibir y salvó a aquellos hombres que iban a ser matados, porque Dios le dijo, lo que soñó el rey fue esto, detén la muerte de ellos, y les reveló todo, que se le aparecían ángeles que parecían Silver Surfer, todos como si fuera bronce bruñido, resplandeciente. Se hacían unas apariciones con Daniel que Daniel se desmayaba del poder que traían esos ángeles. Y escúchame bien, ¿qué hacía diferente a toda esa gente? ¿Qué hizo que David, siendo un muchachito de 17 años, pudiera cortarle la cabeza a un gigante mucho más grande que él? ¿Sabes qué lo hace? La unción del Espíritu Santo. Ellos eran llamados los ungidos. Entonces los ungidos son los que pueden hacer esas cosas. Porque nosotros hemos enseñado que la unción es el poder de Dios sobre nuestra carne humana para que podamos hacer las cosas que solo Dios puede hacer. Esa es la unción. Usted sabe que el Espíritu de Dios cayó sobre Sansón y lo habían encerrado o le habían impedido entrar a la ciudad, y Sansón arrancó las puertas de la ciudad. Perdóneme, yo estoy hablando de la puerta de ese baño. ¿Usted sabe lo que eran las puertas de una ciudad? Arrancó las puertas de la ciudad, se las echó encima y subió un monte con ellas, porque el poder de Dios lo capacitó para hacerlo. ¡Wow! Y no había esteroides. Entonces la unción de Dios es su poder para hacer las cosas que Él solo puede hacer. Entonces la unción de Dios estaba sobre Pedro y Pedro hacía cosas que solo Dios puede hacer. No porque Pedro fuera Dios, sino porque estaba ungido por Dios. Pues yo estoy diciéndoles, la iglesia vive en el Antiguo Testamento porque se cree que solo unos pocos tienen derecho a eso y que solo unos pocos son ungidos. Pero la palabra dice que el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó, dijo, es que se cumple lo que dice el profeta,
Joel cuando dijo: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuál es la diferencia entre Antiguo Testamento con relación al Espíritu Santo y el Nuevo Testamento? Que aquellos eran ungidos uno que otro, así con pinzas. Y casi siempre uno a la vez, y se moría y ungían al próximo. Pero ahora el Espíritu cayó sobre la iglesia. Y yo quiero leer un poquito de ese texto, por favor, si me lo puedes proyectar, de la Reina Valera, Hechos 2, 17 y 18. Yo quiero que nada más tomemos un momentito y veamos ese texto. Hechos 2, 17 al 18 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Escúchame. Hombres y mujeres. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Viejos y jóvenes. Hombres y mujeres. Viejos y jóvenes. Sobre todos. Y sigue diciendo el 18. Y de cierto. Pero ahora escúcheme bien, o escúcheme bien con orejas de Dumbo. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Escúchelo bien. Sobre toda carne que sea mi siervo y que sea mi sierva. El que no sirve a Dios, que no le venga a usted con un cuento de que tiene revelaciones, que sabe Dios de dónde salieron las revelaciones. Usted no está escuchando gente que practica, que si mandalas, que si yogas y que si qué sé yo qué, que son muy espirituales, por supuesto, porque esas religiones espiritualizan al espíritu humano para convertirlo en Dios. Pero no sirven al verdadero Dios. Ahora escúchame. Derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, hombres y mujeres, jóvenes o viejos. Profetizarán, tendrán visiones, soñarán sueños. Esa es la señal del Espíritu sobre nosotros, hermanos. Se nos abre el mundo espiritual. Comenzamos a entender lo que no entendíamos, pero tenemos primero que servir al Señor. Amén. Por eso dijo Pedro, predicando ese día precisamente, llegaron y le dijeron: ¿y entonces qué vamos a hacer? Y él les dijo: arrepiéntanse y recibirán el don del Espíritu Santo. Primero nos arrepentimos, recibimos el don del Espíritu Santo y ahora, no como el Antiguo Testamento, que eran unos pocos, todos podemos ser llenos del poder de Dios. Amén. Dijo el Señor: quédense en Jerusalén, y se quedan allí hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y esa unción de Dios, que es poder, es dada para cumplir una misión. El Señor Jesús dijo: el Espíritu de Yahweh el Señor está sobre mí porque me envió. ¿Entiendes? Porque me envió a publicar buenas nuevas, porque me envió a sanar a los oprimidos, a los quebrantados de corazón, porque me envió a abrir las cárceles, porque me envió a sanar a los ciegos. Por eso el Espíritu de Dios está sobre mí. Y ustedes se quedan en Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto y me seréis testigos. La unción de Dios tiene el propósito de que cumplamos una misión. Amén. Estamos. Gloria al Señor. Pero yo a lo que yo quiero ir,
y no quiero desviarme, es que el Señor nos está ofreciendo una dimensión de vida que todavía la iglesia no acaba de descubrir. Y el diablo le hace guerra a esa dimensión de vida. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces aquí ese texto, la gente no le gusta la traducción porque dicen, pero ¿cómo es eso? Si el Señor quiere que seamos mansos, no violentos. Con el diablo violento. Porque el diablo te quiere robar el propósito. Te quiere robar lo que el Señor ya te entregó. Te entregó dominio, te entregó poder, te entregó gloria, te entregó salvación. Y el diablo te la quiere robar. Entonces, sufre violencia el reino de parte del diablo. Y tú vas a ser violento con el diablo. Y le vas a decir, aquí tú no entras y te largas. No sea cortés con el diablo. ¿Me entiende? Ahora escuche. Yo quiero que vayamos un momentito a la parábola del sembrador y por favor, borre todo lo que usted ha oído de la parábola del sembrador. Son muchas las cosas que enseña, pero yo quiero ir a un detalle. Los propósitos de Satanás reflejados en esa parábola. ¿Están aquí? El Señor pone un orden. Dice, la semilla parte, empieza diciendo, parte cayó junto al camino y vinieron las aves, ¡fum!, se la llevaron. Cuando da la explicación dice, el diablo arrebata la semilla para que no caiga. El diablo arrebata la semilla. Pero dice, pero parte cayó, pero cayó entre piedras. Brota rápido y se muere rápido. Escúchame lo que yo te estoy diciendo. Y la tercera semilla cae entre espinos y puede crecer. Pero los espinos terminan ahogándola y se queda sin fruto. Escúchame. ¿Cuántas veces le he dicho escúchame? Yo sé que me están escuchando. Lo primero que intenta hacer el diablo cuando tú escuchas palabra de reino, no estoy hablando de evangelizar. Estoy hablando de la palabra que te enseña a vivir dimensión de reino. Lo primero que hace el diablo es intentar que no caiga, que ni germine. Por eso usted ve que hay congregaciones que están bien tomadas por la tradición. Y ahí no se puede ni mencionar vida de reino. Ya el enemigo estableció un esquema y está prohibido el tema. Porque no quiere que la semilla ni caiga. Pero si al diablo le falla y cayó la semilla y brotó, entonces quiere que no llegue a crecer. Pero si eso también le falló, Lucas 8:14. Miren lo que dice aquí. Y la semilla cayó entre espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué dice? Y su fruto no madura. Fíjese que la anterior ni siquiera creció y logró dar fruto. Y fíjese que la anterior a esa ni siquiera nació. Si no puede impedir que nazcas, tratará de impedir que des fruto. Y si no puede impedir que des fruto, tratará de impedir que el fruto madure. Porque una palabra de reino madurada nos lleva a nosotros a vivir en el poder que el Señor planificó para nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando? ¿Cuál es la misión que nosotros, Paul y yo, entendemos que el Señor nos entregó?
Hacerle saber al pueblo lo que ya es suyo para que aprenda a vivir a ese nivel. Mire esto. En 1 Corintios 2, del 12 al 13. 1 Corintios 2, del 12 al 13. Vamos a leer un poquito ese capítulo. Me lo leería completo ahora mismo. Pero vamos a ir directo a esto. Nosotros, diga nosotros, hemos recibido no el espíritu del mundo. Escúchame bien. No el espíritu del mundo. Tú no has recibido el espíritu del mundo. Escúchame. Perdón. Sigo diciendo escúchame. Pero escucha. Hay 3 veces que el apóstol dice eso. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dice, no nos ha dado el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Y dice, no nos ha dado Dios espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción. Miren qué bello es el Espíritu Santo que nos dio el Señor. Y aquí dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos. Y me gusta, porque es como dame la Reina Valera ahí. 1 Corintios 2:12. La Reina Valera. ¿Para qué qué? Para que sepamos. Por eso llamé así la predicación. Para que sepamos. ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Lo que Dios nos va a conceder. Lo que Dios ya nos concedió. ¿Tú sabes para qué está el Espíritu de Dios vino sobre tu vida? Una de las cosas para la que vino, además de darte poder. Para que tú sepas, para que tú conozcas qué te fue concedido. La pregunta es, ¿la iglesia sabe lo que le fue concedido? ¿O recibió el espíritu del mundo y vive como el mundo y reacciona como el mundo y tiene el mismo miedo que el mundo y resuelve sus problemas como el mundo? Tú sabes, Dios te dio un espíritu que no es el del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que tú sepas lo que ya Él te concedió. Y el verso 13 dice, lo cual también hablamos. Mire, hermano, usted sabe lo que usted habla, lo que recibió. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Escucha. El Señor te concedió sanidad, lo cual también hablamos. Veníamos escuchando a un predicador. Yo estaba a punto de salir por la ventana. Y Paul, al lado mío, diciéndose, pero disfrútalo, si eso es para caerse un ratito. Porque como usted se enferma, con lo mismo que los enfermos que usted va a visitar, pues para que tenga testimonio para darle, que mira, sí, cuando nos pasa eso, pues nos fortalecemos y el Señor nos ayuda y eso se pasa. Lo cual también hablamos. ¿Qué recibió? Espíritu del mundo. ¿No sabe lo que Dios le ha concedido? ¿No sabe que le concedió sanidad? Ay, perdóneme, déjeme alinearme. Yo quiero que vayamos a este pasaje que yo lo presento a cada rato y le brinco por encima porque como que no hay tiempo, pero va a haber tiempo en el nombre de Jesús.
Yo quiero que vayamos a Efesios y vamos de la Reina Valera, Efesios 1, desde el 16. Vamos a coger desde el 16 hasta el 19. Están aquí, lo vamos a leer. Están conmigo en un propósito. No ceso de dar gracias por ustedes. Saben que los vosotros no me gustan. Haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Esa es la vida de un líder, hermanos. Perdemos menos tiempo si en vez de estar orando, Señor, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo lo de? Oramos para que el discípulo lo entienda. Y rápido. Es más fácil. Eso es lo que hay que orar. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Sigue? Para que el Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Cuando el Señor alumbra nuestro entendimiento, ¿qué pasa? Sabemos. Para que sepáis que, yo estoy adelantándome y diciendo, el problema con nosotros no es lo que nos falta de recibir de Dios, sino saber que ya lo recibimos. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hermanos, el Señor nos hizo un llamamiento y es para cosas grandes que estamos esperando. ¿Tienes esa esperanza? ¿Sabes lo que es? ¿Cuáles? Para que sepamos, diga, para que sepamos. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Yo no sé cuántas veces en las décadas yo me levanto a hablar de la herencia. Esto es tu herencia. ¿Por qué será? ¿Conoces tú de verdad cuál es tu herencia? ¿Qué es lo que te toca por derecho? ¿Qué es una herencia, hermanos? ¿Tú tienes que comprar la herencia? Te toca por derecho. Es legítimamente tuya ya. Entonces tú tienes que saber cuál es tu herencia. Y dice el próximo texto, ¿y cuál es la supereminente? Diga, supereminente. ¿Qué querrá decir eso? La supereminente grandeza. Yo creo que con grandeza era suficiente. Pero encima de grandeza, supereminente, eso es como cuando dice super, mega, ultra. La supereminente grandeza, ¿de qué? De su poder, ¿para quién? Para con nosotros los que ¿qué? Los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. O sea que la supereminente grandeza de su poder para con nosotros es según la operación del poder de su fuerza. ¿Tendrá fuerza Dios? ¿Tendrá poder Dios? Según la operación de Él y de su fuerza sobre nosotros, se manifiesta esa grandeza de su poder a nuestro favor. ¿Quién está aquí? Pues yo le vuelvo a preguntar, ¿pero a quién le estaba escribiendo Pablo? Que estos eran casi ángeles, extraterrestres, o gente común, como tú y como yo. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza, sigue, el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. O sea, que la fuerza y el poder que Él quiere usar en ti, supereminente, es el mismo que usó para resucitar a su Hijo.
Y tú estás con una fiebre en cama porque no te atreves a decirle a la fiebre, vete. ¿Será para extraterrestres? Bueno, sí, porque somos ciudadanos celestiales, pero es para gente común. Mira lo que dijo el Señor Jesús. Dijo, yo les digo, tengan fe en Dios. Cualquiera de ustedes. ¿Qué es cualquiera de ustedes, hermano? Cualquiera que diga a este monte, quítate. No tiene que ser apóstol, no tiene que ser profeta, no tiene que ser evangelista, no tiene que ser el ungido Elías. Cualquiera de ustedes que lo crea y lo haga. Mire, hermano, siento mucha fuerza en mi interior que no quisiera que se expresara con manoteos ni gritos. Sigan orando por mí, que yo lo voy a lograr. Mire lo que dice Santiago de Elías. Y eso está en Santiago 5:17. Se puede proyectar. Vamos a leerlo. O sea, lo mencionamos hace un momentito. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, empiezo diciendo, usted me está oyendo decir que esto es para usted. Pues no diga, ay, pero que usted no conoce las pasiones con las que yo estoy luchando. Porque el apóstol le está diciendo, pues Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que tú y que yo. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. 3 años y medio. Y el 18 dice, y oró otra vez para que lloviera. Y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Era especial Elías? No. Quien era especial era el Dios de Elías. Y la unción de Dios sobre Elías, que hace que Elías o cualquiera de nosotros haga las cosas que solo Dios hace. Ustedes saben que cuando Elías se fue en un torbellino, aparecieron carros de fuego, aparecieron caballos de fuego, y Elías le había dicho a Eliseo, si tú me ves ir, pues entonces vas a recibir tu petición, ¿verdad? Así que Eliseo no se le quitó de encima, pero ni un momento. Y vio los carros de fuego, vio los caballos de fuego y vio que Elías subió en un torbellino de fuego, en un sulam, y desapareció. Y dejó el manto. Elías acababa de dar con el manto y el Jordán se dividió y los dos pasaron. Y cuando estaban pasando el Jordán, fue que Elías le dijo, si tú me ves ir, yo te concedo lo que me estás pidiendo. ¿Están conmigo aquí? Cuando Elías se fue, Eliseo recogió el manto y dio con el manto diciendo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y está diciendo con eso, no necesito a Elías, lo que necesito es al Dios de Elías. ¿Tú sabes qué? Tú no necesitas que llegue el evangelista tal para que ore por los enfermos. Tú necesitas al Dios de ese evangelista. Tú necesitas saber lo que ese Dios te concedió ya. La supereminente grandeza del poder que te dio, que te entregó. ¿Acaso no es esto lo mismo que nosotros hemos estado predicando? Esa es nuestra asignación, hermanos. Y nuestro anhelo, ver que la palabra abra, que se crea y que se viva.
Mire, el mandato de Dios para nosotros, desde que creó al hombre, es de dominio. Ustedes nos han escuchado decir, Dios no tiene plan B. El plan lo estableció en el principio, en el Edén, era un tipo del completamiento del plan. Era necesario y predeterminadamente lo había establecido así. El cordero fue inmolado desde el principio del mundo, así que el plan era ese. A través del cordero se iba a conseguir lo que él había establecido, que el hombre estuviera en dominio y que el cielo y la tierra estuvieran conectados. Vida de reino es una vida conectada con el cielo, donde tú ves ángeles que suben y descienden y tú ves el poder de Dios manifestado sobre tu casa, sobre tu vida natural, sobre tu caminar. Dios sobre ti actuando. Yo quiero que me proyecten Génesis, de la Biblia de las Américas, Génesis 1, por favor, el 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. ¿Dije de las Américas o dije Jerusalén otra vez? Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Miren, hermanos, Dani predicó aquí y enseñó algo que no sé cuántos capturaron y guardaron. El Señor tiene propósito y establece el propósito. El propósito es hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Hizo al hombre a su imagen y semejanza, que es el verso 27. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. El hombre es varón y hembra. Y el 28 decía Dani, establece el mandato. Porque tú tienes propósito, pero también tienes mandato. Y yo voy a añadir, y establece bendición. Porque el mandato es el resultado de la bendición. Escúchame. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, ejerced dominio sobre peces, aves, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así que tienes propósito y el Señor te dio mandato, y ese mandato y ese propósito como un misterio del reino quedó escondido desde el principio del mundo hasta que vuelve Jesús. Porque el hombre pecó, se apartó de Dios y usted conoce la historia intermedia. Mira lo que hace el Señor. Establece que el propósito de Dios desde el principio fue que ejerzamos dominio. Todos sus milagros y toda su enseñanza, que fue del reino, mire ese capítulo 13 porque el reino de los cielos es semejante a, y el reino de los cielos es semejante a, el Señor lo que enseña es reino. El Señor lo que enseña es reino. Y reino es dominio. Tú tienes dominio. Y te dijo el Señor, he aquí, yo les doy autoridad sobre todas, para hollar serpientes y escorpiones. Y miren cómo el Señor lo está poniendo a nivel espiritual. Porque los discípulos no tuvieron que arrancar por ahí con un machete a matar culebras. Lo que tuvieron fue que enfrentarse al diablo.
Les doy poder y autoridad, les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada les va a dañar. ¿Quién estaba en dominio? ¿Qué era lo que había dicho Deuteronomio? Serás cabeza y no cola. Estarás encima y no debajo. ¿Es dominio o no es dominio? Y les dijo el Señor, les doy poder y autoridad. Miren cómo vamos a leerlo, porque es que lo dice más bonito que como yo lo digo. Lucas 9, del 1 al 2, por favor. La Reina Valera, Lucas 9, del 1 al 2. ¿Qué dice? Habiendo reunido a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El Señor dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Nos dio poder y autoridad. Nos puso en dominio sobre los demonios y sobre las enfermedades. Escucha, tú tienes dominio sobre toda opresión del enemigo que se quiera manifestar sobre tu casa. Tú tienes dominio. ¿Tú eres su siervo? ¿Tú eres su sierva? ¿Tú estás viviendo bajo su pacto? Tú tienes dominio, no el diablo. El diablo, como Goliat, tiene mucha armadura y mucha boca. Pero tú, aunque seas chiquitito, como David, aunque seas jovencito, lo tumbas y le cortas la cabeza. Sea que aparezca como un problema familiar, sea que aparezca como una enfermedad, sea que se asome como un problema financiero, tú ejerces dominio sobre toda fuerza del enemigo. Asimismo lo profetizó David. Yo quiero ver en el Salmo 91, hermanos. Ese salmo, cuando las cosas se leen mucho, se convierten como en algo religioso y la gente deja de oír y deja de entender. El Salmo 91 es uno de los salmos que más establece el dominio que el Señor le entregó a sus siervos sobre todo lo que sucede. Y en el verso 13, por ejemplo, muy parecido a lo que acabamos de leer, dice: sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. Tú tienes poder sobre el dragón. A ti nadie te diga que el dragón, eso es un espíritu muy fuerte para que tú te le quieras enfrentar. Pues ahí dice que tú hollarás al cachorro del león y al dragón. Y mira cómo sigue diciendo: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Le mostraré larga vida, o sea, le daré larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Para quién es eso? Es para ti y es para mí. El Señor te puso en dominio. El Señor te puso en dominio a ti. Sobre toda fuerza de maldad, sobre toda opresión del diablo, el Señor te puso en dominio a ti. Tú tienes poder y autoridad para enfrentarla. Amén. Por eso, vuelvo a 1 Corintios 2, dice que nos dio el Espíritu para que sepamos lo que nos ha concedido, lo cual también hablamos, lo cual también hablamos, lo cual también hablamos. El que está en dominio ejerce su dominio hablando. El que está en dominio ejerce su dominio hablando. El poder de la vida y la muerte está en lo que tú hablas. Santiago dice, la lengua
mal dirigida, es un fuego es un infierno, un fuego de maldad. Te cambia el ciclo completo de la vida. Que el Señor quiere que tú sepas que recibiste sanidad y digas que recibiste sanidad. Pero tú quieres decir que estás enfermo y que te duele y que te cajaste y para que me cojan pena y te dirige tu lengua a la enfermedad. ¿Sí? Es así. Mire, hablar es tan importante y el diablo lo sabe. Por eso te susurra a ver si se te ocurre decir otras cositas. ¿Cuál fue la tentación? La primera tentación al Señor. Miren que no le dijo, mira, pero convierte esas piedras en pan. No, le dijo, dile a las piedras que se conviertan en pan. Hemos sido llamados a ejercer dominio. Hemos sido llamados a saber lo que nos fue concedido. Hemos sido llamados a entender todo el poder que el Señor nos ha dado. Ya, no sé, como el Señor quiera, hablaremos de eso. Pero dice, fortalecidos con todo poder, porque hay distintas formas de poder. Y el Señor nos fortalece con todo poder. Y yo lo que quiero es que usted salga de aquí teniendo una mente diferente. Y no diciendo que yo tengo una vida normal, común, yo soy ama de casa o yo soy secretaria, yo soy médico, yo soy farmacéutico y mi vida es esto y voy a la iglesia y escucho. No. Ven al reino y métete. Para que empieces a ver, así tengas doctorados, cómo el poder de Dios cae sobre tu casa y transforma todo. Cómo en tu casa puede haber pan multiplicado, como hizo el Señor lo demostró todo el tiempo. Cómo el agua se puede convertir en vino. Para que veas el poder del reino todo el tiempo. Podemos. Quiero decirles algo. Esa es la vida normal del reino. Y el Señor la tiene para ti. Amén. Dios te bendiga.